Dios te bendiga, te saluda el pastor Natán. Estoy muy contento de que estás aquí acompañándome en esta transmisión en vivo. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme. Sé que Dios tiene una palabra poderosa para ti. Sé que hoy Dios te va a hablar y ese es mi deseo. Mi deseo al estar aquí en este momento es que el Espíritu Santo te rete, que el Espíritu Santo te consuele, que el Espíritu Santo te revele y te enseñe todo lo que Dios quiere para ti, todo lo que Dios ha preparado de antemano para tu vida. Y hoy es un buen día, hoy es un buen día para conocer lo que Dios quiere para nosotros. Te animo a que por favor compartas esta transmisión en todas tus plataformas digitales, en todas tus redes. Compártelo con todos. El único objetivo que tenemos es que la gente escuche el maravilloso mensaje de Jesucristo. Y esta es una excelente forma de que otros pueden conocer de Dios, conocer el plan de Dios para su vida. Es algo importantísimo. Entonces compártelo ahorita mismo. Toma un tiempo para hacerlo. Reúne a la familia. Reúne a tus seres queridos que están ahí contigo. Siéntense a ver esto. Sé que Dios les va a hablar, sé que Dios les va a ministrar. Entonces compártelo con todos. El día de hoy quiero hablar contigo sobre cómo lidiamos con el conflicto. Todos enfrentamos conflicto y voy a estar hablando un poquito de eso. Pero antes de eso, quiero contestar una de las preguntas que muchos me han hecho. Es una de las preguntas más comunes que he recibido y yo creo que de alguna forma u otra en tu vida tú has tenido que lidiar con este tema que vamos a estar contestando hoy. Entonces no te lo pierdas, acompáñame y yo sé que Dios te va a hablar. Bueno, dentro de breves segundos regresamos con la respuesta a la pregunta que me han hecho y después con el mensaje de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Hola, bienvenidos nuevamente. Gracias por acompañarme al contestar una de las preguntas que muchos de ustedes me han estado haciendo. Y es, ¿qué dice la Biblia acerca de prestar dinero o de ser garante? Bueno, la Biblia habla mucho acerca de eso. Y por el factor del tiempo, solo quiero concentrarme en responderte la pregunta en tres formas o tres cosas específicas que quiero señalar. Primeramente, el endeudarse no es necesariamente pecado. Uno puede tomar un préstamo, uno puede prestar y no necesariamente es pecado. Lo que se convierte en lo malo y lo que se convierte en pecado, porque la Biblia nos los prohíbe, es ciertas cosas que hacemos después de que prestamos, recibiendo el préstamo o que somos los que estamos extendiendo el préstamo a alguien más. Por ejemplo, para que tengas una idea, Éxodo capítulo 22, versículo 25 dice: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, escuche, al pobre que está contigo, no te portarás con él logrero, ni le impondrás usura. Lo que este versículo nos está diciendo es que debes de ser considerado con la persona que es pobre, con el necesitado. Lo que nos está diciendo es no le cobres interés como acostumbran los prestamistas. Yo creo que todos sabemos que los prestamistas acostumbran a prestar a una tasa de interés bastante alta. Y lo que está diciendo es, sé considerado con la persona que es necesitada, sé considerado con el pobre. No debes de tomar provecho del deudor cobrando un interés excesivo. Eso es lo que nos dice la Biblia. En ese caso, ahí sí se convierte en pecado si tú estás prestando algo y estás cobrando un interés excesivo. Pero también el otro lado de la moneda. Si tú has tomado un préstamo, necesitas honrarlo. Si no honras el préstamo, entonces también se convierte en pecado. Yo sé que está uno tomando un préstamo porque tiene necesidad sobre algo, pero uno tiene que asegurarse que puede honrar ese préstamo. Escucha lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 13, versículos 7 y 8. Dice:
pagad a todos lo que debéis. Ahí está, otra vez. Pagad a todos lo que debéis. Y no solo habla del dinero, aunque definitivamente que esto se aplica a un préstamo que hayas tomado. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto. Ya ves que no solo es de dinero. Al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y luego el versículo 8 dice, no debáis a nadie nada. Otra vez, no debáis a nadie nada. No debas. A la medida que puedes, no te metas en deudas. No te metas en esas cosas. No le debas a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumple con la ley. Lo que la Biblia nos está diciendo aquí es que uno peca cuando se aprovecha del deudor y el deudor peca cuando no honra el compromiso que hizo en esa deuda. Entonces, el prestar o el ser garante o el recibir el préstamo o prestar a otros no es necesariamente pecado, pero se puede convertir en cómo uno reacciona si no honra lo que uno hizo o estableció al entrar en ese arreglo. La segunda cosa que te quiero decir es el mandato que Jesús nos da a nosotros en cuanto a esto. El Señor nos amonesta a tener un corazón generoso, especialmente con las personas menos afortunadas, es decir, con los pobres, con los necesitados, y nos amonesta a no huir de alguien que nos solicita ayuda. Escucha lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 42. Al que te pida, dale. Ahí está. Al que te pida, dale, dice Jesús. A la medida que puedas ayudar, que puedas aportar, que puedas ayudarle, hazlo. Es lo que está diciendo Jesús. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Si tú tienes la posibilidad de ayudar a alguien y no lo haces, Jesús dice, ese no es el amor al prójimo. Ese no es el expresar el amor al prójimo. Si tú tienes la habilidad, la capacidad de poder ayudar a alguien y no lo haces, dice Jesús, entonces estás cometiendo una falla hacia tu prójimo. Y esto el Señor aplicó no solo a nuestros amigos, también lo habló en cuanto a nuestros enemigos. Escucha lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 35. Dice, amad pues a vuestros enemigos. Aquí la orientación es a los enemigos. Y haced el bien y prestad. Está hablando del enemigo. Está hablando de hacer el bien a todos. Lo hacemos a la familia, lo hacemos a nuestros amigos, a nuestros seres queridos. Pero Jesús también nos dice, hazlo con los enemigos. Prestad, no esperando de ellos nada, dice Jesús. Esto es poderoso. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Esto es poderoso. Esto es algo también que en el Antiguo Testamento se había establecido como parte de la ley. Entonces, Jesús nos enseña a cuidar de nuestro prójimo. El hecho de que tenemos que tener cuidado si vamos a prestar o tomar prestado o ser garantes, es decir, ser fiadores en algún negocio así, debemos siempre tener en mente cuál es nuestra responsabilidad como creyentes en ayudar a los que son necesitados. Ahora, aunque el prestar o tomar prestado no es necesariamente pecado, y aunque Jesús nos ha dicho que seamos generosos con lo que tenemos, también la Biblia nos dice, y en tercer lugar, lo que quiero enfatizarte es que la Biblia nos advierte cuando nos endeudamos. La Biblia nos advierte al que entra en deuda y advierte al que presta para la deuda.
Escuche lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 7. El rico se enseñorea de los pobres. Ya está. ¿Por qué la Biblia nos advierte? Por esa razón. El rico se enseñorea sobre los pobres y el que toma prestado, escuche, el que toma prestado es siervo del que presta. Es decir, es esclavo del que presta. El que tomó prestado, el deudor, es siervo, es esclavo al que le prestó. Por eso la Biblia nos advierte a no prestar. Ten cuidado. Si prestas, no es pecado, pero si prestas, te conviertes en esclavo, en servidor de la persona o de la institución que te prestó. Ahí el Señor nos advierte a través de su palabra. Pero también su palabra nos advierte en cuanto a el que presta. No el que recibió la deuda o el que se endeudó en el préstamo, pero el que prestó, el prestamista, por decirlo. También la Biblia le advierte a él, o al fiador, al que junto con el que va a adquirir la deuda, uno se hace fiador de esa persona. Tenga mucho cuidado, fiador o garante. Mire lo que dice Proverbios capítulo 17, versículo 18. El hombre falto de entendimiento presta finanzas. Más claro no puede estar la Biblia. El hombre falto de entendimiento presta finanzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Entonces, si tú prestas, Proverbios dice que te hace falta el entendimiento. No lo digo yo, lo dice Proverbios. Si tú eres fiador o garante de alguien, dice la Biblia que eres falto de entendimiento. ¿Por qué diría eso la Biblia? Si no es pecado prestar, es que tantas cosas suceden cuando uno presta. Nos advierte la Biblia a no endeudarnos. Nos advierte la Biblia a que si hacemos esto debemos de hacerlo con extremo cuidado y debemos de evitarlo lo más posible. Debemos de tratar de confiar en el Señor, vivir nuestra vida a lo máximo sin tener que entrar en una deuda. La Biblia nos exhorta a librarnos de la deuda. Si tú estás actualmente en una deuda, has adquirido una deuda, necesitas salir de eso lo más pronto posible. Yo sé que no siempre es fácil, pero necesitas salir de esa deuda lo más pronto posible. Y quiero que escuches la amonestación que hace la palabra del Señor para todos ustedes que están en deuda. Escúcheme, todos ustedes que se encuentran en deuda el día de hoy, escucha la palabra del Señor. No es mi opinión, no es la opinión del pastor Natán, no es la opinión de una denominación o de una religión. Es lo que Dios ha dicho en su palabra. Escucha cómo Dios le advierte y le anima al que está en deuda que salga de la deuda lo más pronto posible. Proverbios capítulo 6, te voy a leer palabra de Dios. Proverbios capítulo 6, del versículo 1 al 5. Escucha lo que dice. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado. Escucha, te has enlazado con las palabras de tu boca. Si tú prestaste, tomaste prestado, si tú fuiste fiador por alguien que conoces o un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca. Es lo que dice. Y has quedado preso en los dichos de tus labios. Esto es poderoso. Haz esto ahora. Y aquí está el consejo que dice: hijo mío, líbrate. Líbrate. Está hablando de esa deuda o de ese compromiso
de ese compromiso de garante, de fiador. Líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador. Escapa de esa deuda. Huye, es lo que está diciendo. Como una gacela, como un venadito, en manos del cazador. Huye de esa deuda, huye de ese compromiso. Ahora, no es que uno huye y lo deja abandonado, es decir, resuélvelo. Termina con eso. Sal de la deuda. No seas fiador. Es lo que está diciendo. Escápate como gacela en manos del cazador y como ave de la mano del que arma lazo. Aquí las instrucciones de parte del Señor son muy enfáticas. Aquí no hace diferencia si el préstamo es para endeudarse por algún consumo cotidiano, es decir, cubrir algún gasto corriente, o si es una deuda de inversión, o si es una deuda para comenzar un negocio o para adquirir un bien inmueble. La deuda es deuda. El prestar es prestar. El ser fiador es ser fiador. Ahora, lo que sucede es que uno entra en algo como esto porque ve que a lo mejor antes de prestar o de pedir prestado estás viendo tus finanzas y dices, bueno, yo puedo pagar tal cantidad por tanto tiempo, y mides eso y dices, bueno, después de 2 años, 3 años, 5 años, etcétera, si yo mantengo mi ingreso, puedo lograr pagarlo. El problema es que tú no sabes qué va a pasar mañana. Yo no sé qué va a pasar mañana. Mañana no está garantizado y no podemos confiar en eso. Es por eso que si vas a adquirir una deuda, págala en cuanto antes. Sal en cuanto antes de esa deuda. Paga adelantado lo que puedas. No solo pagues la cuota mínima, paga adelantado. Sal de eso lo más pronto posible porque el contexto puede cambiar. Y de eso nos advierte Santiago. Santiago capítulo 4 versículo 13 al 17. Escucha lo que dice. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será de mañana. Y luego dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si Dios quiere, si el Señor nos permite. Vamos a hacer planes, claro que sí, pero vamos a seguir las orientaciones del Señor. Por eso es que hay que seguir las orientaciones en cuanto a los préstamos, en cuanto a ser fiador o garante, porque seguimos las orientaciones del Señor. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, dice el versículo 16. Toda jactancia semejante es mala. Y termina diciendo ahí Santiago en capítulo 4, versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, pues mi recomendación para ti es que no entres en ninguna situación donde necesitas ser fiador. Yo personalmente no creo en ser fiador de nadie. Yo no entro en situaciones donde tengo que ser el garante de algo. ¿Por qué? Porque la Biblia me advierte. No es pecado, pero me advierte. Yo también personalmente yo no presto. Yo soy muy generoso y ayudo, apoyo en lo que pueda, pero no presto. Esa es la forma más rápida de arruinar amistades. Esa es la forma más rápida de
romper relaciones interpersonales. Esa es la forma más rápida de arruinar algunas relaciones familiares también. Entonces, a la medida que puedas, huye del tener que prestar. Si no hay otra forma y necesitas prestar, hazlo. No es pecado, pero honra tu deuda. Y si tú vas a prestar, ten muy claro de que tú tampoco puedes abusar de eso. Tienes que ser considerado de tu hermano que ha tomado prestado. Tienes que pedirle al Señor que le ayude a él o a ella a cubrir esa deuda. Esta pregunta de qué hago, debo de prestar, debo de tomar prestado, debo de ser fiador, debo de ser garante, es una pregunta que muchos enfrentan todos los días. Y es una pregunta que la Biblia claramente nos instruye de cómo hacerlo. Como te dije, es un tema muy amplio, pero simplemente quiero que tengas esto en mente. No es necesariamente pecado. Jesús nos dice que hay que ser generosos y no negarle a alguien ayuda. Pero también la Biblia nos advierte que tengamos mucho cuidado en entrar en deuda o en prestar. Bueno, espero que esto te haya ayudado. Si tú tienes alguna pregunta, házmela, escríbeme, déjame saber y posiblemente aquí la contestaríamos. Si esto aquí te ha ayudado, te animo a que le des me gusta, que comentes, que compartas y que te suscribas al canal Pastor Natán Alfaro. Aquí tenemos muchos consejos para ti y sabemos que serán de bendición para tu vida. Bueno, gracias por acompañarme hoy. Soy el Pastor Natán y te recuerdo que hoy es el primer día del resto de tu vida bendecida. Quiero hablar por unos minutos contigo sobre cómo manejar el conflicto. Una de las consecuencias del distanciamiento social, de las cuarentenas y el aislamiento es que se da mucho conflicto entre aún personas que tanto se aman como la familia. Cuando esto inició hace unas semanas atrás, un amigo en un país vecino que está en total cuarentena me escribió y me dijo: Pastor Natán, llevo yo 3 días de estar en casa, encerrado en casa con mi esposa, a quien amo mucho, pero ya nos hemos peleado 50 veces y ya me ha corrido de la casa 5 veces. Imagínense, ¿qué sucede con esta situación del conflicto? Todos enfrentamos conflictos y mucho del conflicto es producto de nosotros mismos o producto de personas cercanas a nosotros. Entonces, ¿cómo tratamos esto? ¿Cómo lidiamos con el conflicto? ¿Cómo lo manejamos? Especialmente cuando proviene de alguien más. Bueno, hay una historia en la Biblia que es un excelente ejemplo de esto, y es la vida de José. José tuvo una vida donde enfrentó diferentes situaciones a base del conflicto que le produjeron muchas distintas personas a lo largo de su vida. Puedes encontrar esta historia en Génesis de los capítulos 37 al 50. No lo vamos a leer, obviamente, pero sí quiero resumirte esta historia. José era el segundo más joven de una familia de 12 hermanos. José fue un jovencito que tenía el favor y la gracia de Dios sobre su vida, sus hermanos no, y entonces ellos le tenían celo a él. Además de eso, José empezó a tener revelaciones de parte del Señor, tuvo sueños y él contaba esos sueños y sus hermanos interpretaban los sueños como que Dios estaba de alguna forma queriendo favorecer a su hermanito. Entonces le tenían mucho celo. Además de eso, su papá, el papá de estos 12 muchachos, tenía un favoritismo bastante fuerte hacia José. Y dice la palabra del Señor ahí en Génesis capítulo 37, versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían.
ya no solo era que el hermanito menor ya les caía mal, no, ya se convirtió en algo terrible, un odio, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Imagínate, llegaron a ese punto que no podían hablarle con tranquilidad, no podían hablarle pacíficamente. Llegó a un punto extremo, tan crítico esto, que los hermanos prepararon un plan para matar a José. Uno de ellos dijo que mejor no lo mataran, que lo echaran en un pozo y que ahí muriera él solo. Hicieron eso en vez de matarlo, pero sí tomaron su túnica, mataron un animalito, bañaron la túnica en sangre, se la demostraron a su papá para que su papá viera que o creyera que José había muerto. Pero ¿qué sucede? Está en ese pozo, José está en ese hoyo, ahí lo dejaron para que ahí muriera y de repente viene una caravana que va en camino a Egipto. Entonces los hermanos deciden, saquémosle provecho a esto. En vez de que muera ahí en ese pozo, mejor saquémoslo, vendámoslo a esta caravana y le sacamos algo de dinero, ¿no? Entonces eso hicieron, lo sacaron del pozo, lo vendieron a esta caravana de mercaderes que iba hacia Egipto. Cuando llega a Egipto, José es vendido, se vende como esclavo a un hombre llamado Potifar. ¿Y qué es lo que sucede? Ahora José se encuentra en un país extraño, en una nación extraña, y además de eso él no conoce a nadie ahí. Además de eso él no conoce el idioma, él no entiende el idioma, él no conoce a nadie, y además de eso es un esclavo, es propiedad de Potifar, un hombre que está pasando por una terrible lucha, terribles problemas que tiene José, y todo es producto de las decisiones de otros. Potifar lo compra y entonces los problemas de él ahí no se detienen. La esposa de Potifar trató de seducirlo, no permitió eso José, ella lo acusa de violarla. Entonces arrestan a José, lo echan en la cárcel y ahí está solo, sufriendo tantas cosas por las decisiones de otros. Nada le va bien, aparentemente nada en la vida le va bien a José. Está en la cárcel, está solo, está abandonado, y ahí en la cárcel él conoce a dos tipos. Dos hombres que trabajaban muy de cerca con Faraón. Uno era el copero y el otro era el panadero de Faraón. Los dos hombres ahí en la cárcel tienen un sueño y José les interpreta el sueño. A uno le dice, en pocos días vas a morir. Y al otro le dice su interpretación del sueño, en pocos días vas a ser restaurado a tu puesto ante Faraón. Y entonces eso sucede. En pocos días a uno de ellos lo llaman y después de una investigación que habían hecho, me imagino que la gente de seguridad de Faraón encontraron que él era culpable, entonces lo llevaron y lo mataron. Y al otro, al copero, descubrieron que él era inocente, entonces lo sacan y lo regresan a su puesto con Faraón. Cuando él va saliendo de la cárcel, José le dice, no te olvides de mí. Apela a mi favor, por favor, ante Faraón. No te olvides de mí. El hombre sale y ¿sabe qué sucedió? Así es, se olvidó. Oiga, qué terrible, ¿verdad? Cuando usted quiere que no se olviden de usted por alguna situación y se olvidan. Dice Génesis capítulo 40, versículo 23, y el jefe de los coperos, es decir, este que estaba en la cárcel y ahora es promovido o es colocado nuevamente en el lugar de su puesto de trabajo con Faraón, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Oiga, qué terrible se siente ser olvidado. José fue odiado, aborrecido, vendido, fue llevado como esclavo a una nación extranjera, no conoce el idioma, no conoce a nadie, ha sido falsamente acusado, fue falsamente juzgado, encarcelado y ahora, además de todo eso, es olvidado.
¿Te has sentido así? A lo mejor tú estás pasando por algo así. A lo mejor tú estás pasando donde hay problema tras problema tras problema y no ves el fin. No ves cómo se va a solucionar esto. Yo no sé si esa es tu situación. Yo no sé si es por decisiones que tú has tomado y has provocado mucho de lo que está sucediendo en tu vida, o si alguien más lo ha hecho. O a lo mejor es cuestión de algo que no es ni de los que están alrededor tuyo, pero es algo como lo que está experimentando nuestro mundo con esta pandemia global. Cosas que están fuera de nuestro control. Todas estas cosas, escucha, todas estas cosas estaban fuera del control de José. Todititas. Él no tenía control de ninguna de estas cosas. Él podía apelar. Él le decía a este hombre: acuérdate de mí, no te olvides de mí. Y se olvidó. A lo mejor tú estás en situaciones así donde estás luchando, tratando de hacer todo lo correcto, de mantener tu corazón sano, de cuidar tu corazón, de cuidar tus emociones. Pero es una cosa mala tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y uno dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Has estado en esa situación? ¿Te encuentras en esa situación? Yo he estado en esa situación. Y es duro, es difícil. Uno empieza a preguntar: ¿dónde está Dios? Uno empieza a preguntar: ¿qué está sucediendo? Pero bueno, Dios siempre tiene un plan. Porque Faraón tiene un sueño. Y este sueño lo tiene a él bastante preocupado. Y no sabe qué hacer. Y se acuerda el copero de que había un tipo en la cárcel que podía interpretar sueños. Entonces le dice a Faraón: yo conocí a un extranjero en la cárcel, y ese brother, bueno, no sé si dijo brother, pero ese hombre sabe interpretar sueños. Entonces lo llamaron y vino ante Faraón, y Faraón le dijo: mira, este es mi sueño, he soñado esto, esto y esto y esto, ¿qué dices tú? Y sabe, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, José siempre fue un jovencito y un varón conforme al corazón de Dios. Quería agradar a Dios. ¿Y qué sucede? Le da la revelación, la interpretación de ese sueño. Y básicamente le dice a Faraón: vienen 7 años de cosas buenas, de abundancia, de cosecha buena. Y luego vienen 7 años de miseria, 7 años de escasez. Entonces, al reconocer la interpretación del sueño, Faraón le dice: quiero que tú administres esto. Quiero que tú hagas un plan y me ayudes a administrarlo. ¿Y qué sucede? Administra de una forma tan buena esto, José, que Faraón lo nombra el segundo en todo Egipto. Oiga, ese es el poder de la gracia de Dios. Aunque tú no tengas control por las cosas malas, por el conflicto que está sucediendo en tu vida, ese es el poder de la gracia de Dios. Lo pone sobre todo el país, sobre toda la nación. Es el segundo más poderoso en Egipto. Segundo únicamente a Faraón mismo. Es algo maravilloso. Pero sabe, Dios, al hacer esto en la vida de José, esto no fue de casualidad. José conocía algunas cosas de parte de Dios. Y él vivió su vida conforme a eso. Durante el tiempo de la sequía, llegan los hermanos de José. Llegan buscando ayuda a Egipto. En esos primeros 7 años conservaron mucha comida, la guardaron para poder alimentarse en los 7 años de escasez. Y no solo Egipto sobrevivió eso, pero las naciones vecinas. Y ahí vienen los hermanos a pedir ayuda de Egipto. Y se entrevistan con José. Ellos no saben que es José, no lo reconocen. Posiblemente creen que es que ya José ha muerto. O a lo mejor José está ya
parece tanto como un egipcio que no lo reconoce. Pero José sí lo reconoce. Sabe que son sus hermanos. ¿Y qué hizo José? ¿Se enojó? ¿Los odió? ¿Los quiso matar? No, para nada. Dice la Biblia en Génesis capítulo 50, versículos 20 y 21, vosotros pensasteis mal contra mí. Ahora, estas son las palabras de José. José les dice esto a sus hermanos cuando ellos se dan cuenta, cuando descubren que es José, es su hermano. Miren lo que les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo. Qué palabra tan más poderosa. Dios tenía un plan. Ahora no tengan miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. José podía haberles pagado con mucho mal, pero no lo hizo. Ahora, ¿por qué? ¿Qué sabía José en todo este proceso que pudo aguantar tanta adversidad? Bueno, tres cosas rápidamente que sabía José. Número uno, José sabía que Dios ve todo y que le importa a Dios. José sabía que Dios era el gran juez en el cielo, el gran Dios que observa todo, lo ve todo, lo conoce todo y todo le importa. Era muy evidente en la vida de José que Dios estaba con José. Eso lo vemos en varias veces en la historia de José, nos repite la Biblia, y el Señor estaba con José. Y el Señor estaba con José. Y lo repite vez tras vez. Y Dios estaba con él. Y todo lo que José tocaba era bendecido porque Dios estaba con él. José sabía esto. Aunque él no tenía control de las cosas negativas que estaban sucediendo en su vida, él sabía que Dios estaba en control y que Dios estaba con él. Dios está contigo. Lo que tú estás pasando, tu dificultad, la lucha, el problema, la adversidad, Dios está contigo. No lo dudes. La segunda cosa que José sabía es que Dios le da a todos libertad de decisión. Todos tienen libre albedrío. Todos tienen libre decisión. Usted no es un títere o un robot haciendo pequeñas oraciones. Usted tiene libre voluntad de seguir a Dios o no seguir a Dios. Es su decisión seguir los principios de Dios o no seguir los principios de Dios. Mucha gente culpa a Dios cuando cosas negativas suceden, como si Dios estuviera buscando cómo hacernos la vida miserable. Pero muchas de las decisiones son provocadas por nosotros mismos o por personas cercanas a nosotros. Algunas no, pero igual, en esa situación Dios sigue dándonos a nosotros la libertad de escoger, de tomar buenas actitudes, de hacer lo correcto, tal como hizo José. José podía llenarse de amargura, podía llenarse de resentimiento, tenía la perfecta oportunidad de desquitarse con sus hermanos cuando ellos llegaron a buscar ayuda. No. Él estaba consciente de que cada uno responderá por sus decisiones. Cada uno va a tener que dar cuenta por sus acciones, por sus palabras. Y él estaba asegurándose que las decisiones de él, que las palabras de él, que las acciones de él fueran conforme a lo que Dios deseaba. Entonces, José no solo sabía que Dios todo lo ve y le importa. José no solo sabía que cada uno toma sus propias decisiones, pero también José sabía que Dios está en control del resultado final. Al final de todo, el que determina qué va a pasar es Dios. Al final de todo, el que determina lo que va a suceder es Dios. Y Dios quiere que cosas buenas nos pasen, aun cuando cosas malas suceden por decisión nuestra o por decisión de otros. Aun cuando el conflicto y la tragedia llega a nuestra vida, Dios siempre tiene un buen plan. Te lo voy a comprobar. Escucha lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos, este es el apóstol Pablo, está dando una afirmación. Y sabemos que a los que aman a Dios, te hago una pregunta, ¿amas a Dios? Esta promesa es para los que aman a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas, todo, absolutamente todas las cosas le ayudan a bien. Y luego dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Escúcheme, es a los que aman a Dios y conforme a sus propósitos son llamados. Porque tú no puedes amar a Dios y no seguir los propósitos de Dios. Tú puedes decir con tu boca que amas a Dios, pero tus acciones dicen otra cosa. Entonces, a los que aman a Dios y sus acciones, sus palabras, sus reacciones a la vida son las que están conforme a los propósitos de Dios, como José, todo lo malo se va a cambiar a bien. Dios cambiará todo lo negativo a tu bien. Dios tomará incluso las cosas malas que otros han hecho, cosas malas que otros te han deseado, y lo va a cambiar a bien. Considera a José. Casi lo matan. Después lo venden como esclavo. Él no tiene control de nada de eso. Él se opone constantemente. Uno lee la historia y se está oponiendo a que sus hermanos hagan esto, pero él no tiene control. Casi lo matan y luego lo venden como esclavo. Allá en Egipto lo acusan de violación, imagínate. Y después está encarcelado, después olvidado. Uno pudiera culparle a Dios, uno pudiera decir ¿dónde está Dios? Uno pudiera buscar cómo llenarse de resentimiento, de amargura. Pero José no, él siguió a Dios y Dios lo honró. Ahí en la cárcel se acuerdan de él, lo llaman. Faraón está tan impresionado con el trabajo que él está haciendo y lo pone como el segundo en toda la nación. Dios usará la adversidad para formarte, para enseñarte. Ahora, ¿qué no debes de hacer ante el conflicto? El conflicto, si te descuidas, causará en ti algo de forma natural que sucede y debes de frenarlo. ¿Qué no debes de hacer en momentos de conflicto? No debes de llenarte de autolástima, de autocompasión, por decir, oh, pobrecito yo, nadie me quiere, nadie me ve, a nadie le importo, pobrecito yo. Es fácil caer en situaciones así, de autolástima. No lo hagas. Mejor reconoce que aún en esa situación Dios está en control. José tenía la oportunidad de caer en ese pozo de autolástima, de depresión. Pero nunca vemos eso en la Biblia, aunque sin duda, él siendo humano, sin duda, pasó por sus días buenos y sus días bajos, sus días miserables. Pero él nunca se llenó de autolástima. Un barco en la tormenta, si las olas empiezan a golpear, si las olas empiezan a crecer, el barco tiene que enfrentar las olas de forma directa. Si enfrenta las olas de lado, las olas lo van a volcar. Lo mismo en la vida. Enfrenta el conflicto, enfrenta la situación, enfrenta la dificultad de forma directa. Es lo que hizo José. Dios te ayudará. La segunda cosa que José no hizo es que no se rindió a la amargura. Es fácil caer en la amargura. La depresión, el resentimiento, el enojo empieza a crear una raíz de amargura. Y qué terrible es cuando una persona se convierte en una persona llena de amargura. Todo lo ve mal. No hagas eso. No dejes que tu vida sea una vida miserable por la amargura.
Suelta eso. Escucha lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Escucha, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esa raíz de amargura, si tú no conscientemente impides que crezca, va a crecer. Y necesitas eliminar eso de tu vida. José podía haberse llenado de amargura, se volvió a encontrar con sus hermanos. Ellos estaban asustados de él, asustados porque pensaban que él se iba a desquitar. Pero no, él los perdonó. Él dejó eso en las manos de Dios. Y Dios había usado todo lo que pasó en la vida de José para salvar a su familia. Imagínense. ¿Cómo sabes que esta dificultad que estás pasando no es para algo extremadamente maravilloso de aquí a 1 año, 5 años, 10 años, 20 años? No sabes. Entonces, deja esto en las manos del Señor. Termino dándote 3 consejos rápidamente. Primero, pon tus ojos en Dios. Cuando enfrentas esta lucha, este conflicto, puedes poner tus ojos en la gente te va a fallar. Puedes poner tus ojos en las circunstancias te van a fallar. Puedes poner tus ojos en cualquier cosa y todas las cosas te van a fallar. El único que no te falla es Dios. Entonces pon tus ojos en Dios. ¿En qué? En el plan de Dios. Dios tiene un plan para ti. Y es un plan maravilloso. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Dios tiene buenos pensamientos, buenas cosas Dios quiere hacer contigo. ¿Por qué no le dices, Señor, cumple tu plan en mí? Voy a fijar mis ojos en ti porque tú tienes un buen plan. Número 2, voy a fijar mis ojos en ti y voy a confiar en tus promesas. No solo tienes un buen plan, pero has prometido cosas increíbles, maravillosas. Yo no sé si tú sabías esto, pero hay más de 7,000 promesas en la Biblia. Promesas poderosas, promesas grandes, como el pasaje que te acabo de mencionar de los planes de Dios, que son tan maravillosos. Otras promesas como Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tienes la promesa de esperanza. ¿Y qué sería de nosotros sin esperanza? ¿Qué sería? ¿Qué sería del mundo sin esperanza? La esperanza es el motor que hace que te levantes cada mañana, que busques a Dios, que te acerques a Dios. Es la esperanza. Si estás lejos de Dios, tienes esperanza que al acercarte al Señor Él te va a recibir, te va a perdonar. La esperanza. Si quieres iniciar un trabajo, una empresa, un proyecto, tienes esperanza de que va a surgir, de que todo va a salir bien. Es la esperanza. La palabra del Señor nos dice que tenemos esperanza en Dios, esperanza en su promesa, en su plan. Entonces, ¿por qué no declaras las promesas de Dios? Memoriza las promesas de Dios, reclámalas como tuyas, confiésalas y decláralas y vive la realidad de las promesas de Dios en tu vida. Ninguna de las promesas de Dios quedarán sin cumplirse. Ninguna. Todas se cumplirán. Y por último, lo último que quiero decirte es que además de poner tu mirada en Dios y confiar en su plan y confiar en sus promesas, también debes de confiar en la presencia de Dios, que Dios siempre está contigo. Siempre. Nunca te va a dejar. Su plan, sus promesas
y su presencia. Las tres con P, empiezan con P. Plan, presencia, promesa. La presencia de Dios es tan vital cuando enfrentamos conflicto. Si vamos a manejar el conflicto como lo manejó José, necesitamos la presencia del Señor. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 13, versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, refiriéndose de Jesús, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esa es una promesa. Dios no te va a dejar, no te va a desamparar. Y Jesús dijo allá en Juan capítulo 14, versículo 18, no os dejaré huérfanos. No los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar abandonados. Vendré a vosotros. No van a quedar sin ayuda. Y luego conocemos lo que es la gran comisión, cuando Jesús nos mandó a predicar el mensaje de esperanza al mundo entero. Él dice ahí en Mateo 28, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Dios. Tienes la promesa de su plan, tienes la promesa de sus promesas, valga la redundancia, y tienes la promesa de su presencia. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Ahora, todo esto empieza conociendo y acercándote a Jesús. Si tú no conoces a Jesús, hoy lo puedes conocer. Si tú no conoces a Jesús, ¿por qué no me permites ayudarte a acercarte a Dios? Y lo que deseo que hagas es que simplemente repitas después de mí una oración. Quiero orar por ti, para que te rindas a Jesús. Y simplemente repite después de mí en voz alta esta oración. Y si lo haces de todo corazón y de toda sinceridad, Dios te va a escuchar y hoy habrá un cambio maravilloso en tu vida. Entonces, ahí donde estás, pregúntale a los que tienes ahí a tu lado si ya se han rendido a Jesús. Si te dicen que no, tú acompáñales junto con ellos repitiendo esta oración. Si no conoces a Jesús y quieres conocerlo, cierra tus ojos ahí donde estás y repite después de mí. Padre Celestial, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Reconozco que solo Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, puede perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Gracias por permitirme escuchar esta transmisión. Y ahora yo sé que tú me escuchas. Y desde hoy en adelante no seré la misma persona. Seré una persona bendecida porque soy hijo o hija de Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Te felicito por tomar esta decisión tan maravillosa. La mejor decisión en toda la vida. La mejor decisión que puedes tomar en toda tu vida es esta, es recibir a Jesucristo, porque es la única que es eterna. Todas las otras decisiones terminan cuando nuestra vida aquí en la tierra termina, pero esta no, esta es eterna y te felicito por recibir a Jesús en tu corazón. Ahora te pido que me escribas, yo quiero conocer, yo quiero saber que te rendiste a Jesús y quiero ayudarte a caminar con el Señor. Entonces, si tú hiciste esta oración hoy por primera vez o si te estás reconciliando con el Señor hoy, por favor, escríbeme. Aquí está mi correo, aquí está mi número. Hazlo. Yo quiero saber, quiero comunicarme contigo, quiero orar contigo y ayudarte a lograr todo lo que Dios tiene para ti. Hazlo en este momento. Bueno, también quiero orar por todos ustedes que están enfrentando momentos de conflicto. No es fácil pasar por la tormenta. Pero mi consejo es, no te des por vencido. Agárrate de Dios. Dios tiene un plan, así como con José. ¿Cómo hubiera salvado a toda su familia si no hubiera sido el segundo en Egipto? Y Dios llevó toda una serie de pasos y de procesos para llevarlo a ser el segundo en Egipto. Entonces, las cosas complicadas, negativas, las cosas difíciles, el conflicto que ocurre en nuestra vida también es con un propósito. Y yo quiero orar por ti para que Dios cumpla ese propósito en ti. Oremos. Amantísimo y buen Padre Celestial, tú eres el Dios Todopoderoso,
el Dios que está en control de cada situación. Este problema, esta dificultad, este conflicto, Señor, también tiene un lado positivo. El lado positivo es que tú estás en control. Tu presencia está con nosotros. Tienes promesas que nos has garantizado y tú tienes un plan. Desconocemos todos los detalles de ese plan, Señor, pero confiamos en ti. Confiamos en que tú estás en control y tú harás tu propósito en esto. Vamos a cuidar nuestro corazón. Vamos a eliminar cualquier raíz de amargura, de resentimiento, de enojo, de violencia. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, que tú cumplas tu propósito y que lo que está sucediendo ahora en nuestra vida sea de gran provecho, no solo hoy, pero también en los días, en los meses y en los años que vienen. Y te damos gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo sé que Dios nos escuchó y sé que desde ya Dios está trabajando un plan maravilloso para bendecirte y cumplir sus propósitos en tu vida. Qué feliz estoy de poder compartir contigo la palabra del Señor. Nuevamente te animo, te pido que compartas este mensaje, esta transmisión con todos tus amigos, con toda tu familia, con todos tus conocidos. Hazlo para que también ellos sean bendecidos con la palabra del Señor. Y suscríbete en nuestro canal en YouTube, Pastor Natán Alfaro. Así se llama el canal, Pastor Natán Alfaro. Suscríbete y también compártelo con tus amigos y tu familia y sé que van a ser bendecidos. Bueno, será hasta la próxima. Gracias por acompañarme en esta transmisión. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga, que Dios sonríe sobre ti y que te haga prosperar en todo en el nombre de Jesús. Soy el Pastor Natán Alfaro y te recuerdo que hoy es el primer día del resto de tu vida bendecida.